Bien, vamos a seguir con la lección. Estamos en la página 228, ¿vale? Donde pone medida de la tensión y la corriente. ¿Qué nos cuenta en este apartado? ¿Qué es relevante saber? Bueno, pues cuando tenemos un circuito eléctrico vamos a tener pues dos magnitudes o tres magnitudes importantes, que son la tensión o voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Luego veremos qué es cada cosa, ¿vale? Pero primero nos hablan de con qué se mide, ¿vale? Pues para que lo sepáis. La intensidad, recordad que se mide en amperios, seguro que todos habéis visto estos conceptos en cuarto, en tercero. Y se mide con un aparato que se llama amperímetro. El amperímetro, lo importante que hay que recordar, primero, que te da la intensidad de corriente en amperios, y segundo, que hay que colocarlo en serie con los elementos del circuito para que te mida bien la intensidad que circula. Segunda cuestión, el voltaje o tensión se mide con el voltímetro, ¿vale? Voltaje, voltímetro, intensidad, amperios, amperímetro, ¿vale? Muy fácil de recordar. El voltímetro, al contrario que el amperímetro, se coloca en paralelo. Si lo colocáis en serie, no mide un carajo. Vale, entonces, ¿qué os dice ahí también? Que hoy en día, pues normalmente hay unos aparatos ya que no hace falta tener dos aparatos diferentes para medir estas dos magnitudes. Podéis medirlos con un único aparato, que es el polímetro, ¿vale? Alguno incluso lo habrá visto y sabrá bien cómo es. Lo tenéis ahí en la figura 14.5. Y bueno, pues es un aparato que te sirve para medir intensidad, resistencia, voltaje, sin tener que tener distintos aparatos. Vale, bueno, os dice también ahí que para medir la intensidad podéis usar un aparato que es la pinza amperimétrica, que os permite medir esta magnitud sin desconectar el circuito, ¿vale? Que el amperímetro normal no, tiene que estar desconectado de la corriente, pero en este caso de la pinza no. Podéis medirlo mientras estáis utilizando un circuito y está circulando, pasando la corriente por él, ¿vale? Bueno, si vais al siguiente apartado, 14.3, el circuito eléctrico, os cuenta ahí un poco, os pone un símil de un vehículo, pero bueno, lo importante que me interesa a mí, que os quedéis, en un circuito tenemos tres elementos fundamentales: el generador, ¿vale? Los conductores y un receptor de esa energía o de esa electricidad. El generador eléctrico es la pila, la batería, la pila, el elemento que proporciona electricidad, tan sencillo, ¿vale? Dice ahí que crea una tensión o diferencia de potencial entre sus polos, pues eso, el polo positivo y el negativo, como una pila que habéis visto todos, una batería de un coche que todos habéis visto, pues es un elemento generador de corriente. Vale, ¿para qué nos sirve esto? Pues para que circulen electrones por el circuito, ¿vale? Y tengamos esa corriente, ¿vale? Que nos permite, pues, poner en funcionamiento el vehículo, encender la luz y que aquello funcione, ¿vale? Bueno. Vale, los conductores, ¿sabéis lo que es un conductor? Pues es un elemento que conduce la corriente, ¿vale? Que transmite la corriente. Normalmente suelen ser, o son muy buenos, los elementos metálicos, especialmente el cobre, ¿vale? Los cables que tenéis en casa, pues la mayoría son de cobre, ¿vale? Bueno, y luego está el receptor, ¿vale? Dice, es un elemento que atraviesa la corriente eléctrica y que transforma parte de la energía de los electrones en otras formas de energía, ¿vale? Vosotros dais un clic ahí para encender la lámpara, aquello tiene un circuito eléctrico por el que circula la intensidad, llega a la lámpara y ¡pum!, la bombilla se pone a lucir, ¿no? Pues la bombilla está en la zona receptora, ¿vale? Bueno, pues eso, tres elementos básicos que os tenéis que saber. Ya está, pero muy sencillos, creo que muy fáciles. Bueno, se pone ahora a hablarnos en el libro de las distintas magnitudes, lo que os decía, de la intensidad, voltaje y resistencia. En el libro está un poco complejo, un poco mal contado, a mi juicio. Entonces yo os voy a dar algunas pinceladas que me pueden interesar de qué es cada cosa. Bueno, la intensidad, ¿qué es? Fundamentalmente, o qué mide, mejor dicho, qué medimos cuando decimos que por un circuito hay 2 amperios o circulan 2 amperios. ¿Yo qué estoy diciendo? Bueno, pues estoy diciendo, simplemente estoy dando una idea de la medida o una medición de la cantidad de electrones que atraviesan un conductor en la unidad de tiempo, ¿vale? Si vais a la página 230, os dice ahí que la intensidad es igual, si vais a la fórmula, a Q partido por T. Eso es lo que os estoy diciendo yo, pero con una fórmula matemática. O sea, nosotros lo que tenemos es un conductor, un cable, ¿vale? Y la intensidad nos da una idea de el número de electrones que atraviesan ese cable en la unidad de tiempo, en la unidad que sea, segundo, minuto, hora, ¿vale? Eso ya veremos luego qué
qué unidades podéis usar. A ver, lógicamente, si vais al sistema internacional, pues tendréis el culombio en la carga en culombios y el tiempo en segundos. Culombio partido de segundo, que sería amperio, ¿vale? No lo pone ahí en el libro, añadirlo, si no os importa, ¿vale? Claro, entonces, según esto, un amperio, ¿qué sería? Pues sería el equivalente a que por el circuito se mueva una carga de un culombio en un segundo, ¿vale? En el lapso de un segundo, dice en el libro, ¿de acuerdo? Pues esto es importante, ¿vale? La definición, saber definir. Cuando pongáis la fórmula, la propia fórmula casi te da la definición. Relacionado con la intensidad está, decíamos, el generador eléctrico, el voltaje, ¿no? La tensión, una pila tiene una tensión, un voltaje. Vale, pues entonces, digamos que el voltaje es la energía, ¿no?, que proporciona la pila en cuestión. Normalmente, o la red eléctrica en cuestión. La red eléctrica española tiene una tensión de 220-230 voltios, ¿vale? Entonces ese sería el voltaje. Si en vez de estar conectado a un circuito a la corriente está conectado a una pila, pues dependerá del voltaje que tenga la pila. Eso viene en cada pila, viene qué voltaje tenemos. El voltaje se mide en voltios, ¿vale? Esto es lo que me interesa, repasando un poco lo que ya debéis de saber. Y luego la resistencia, ¿vale? Pues la resistencia es muy fácil también de definir. Digamos que es la oposición de un elemento a que pase corriente por él, ¿vale? Eso es la resistencia. O sea, la resistencia lo que mide es cómo se opone o cuánto se opone un elemento a que la corriente circule por él, ¿vale? Entonces, si vais al libro, estoy en la página 233, dice: en el movimiento de los electrones a través de un conductor, parte de la energía se disipa debido a la oposición al movimiento de los electrones en el seno de ese cuerpo. O sea, el cuerpo se opone a que pasen electrones, hace una cierta oposición. Hay muy pocos elementos que sean totalmente aislantes, pero bueno, alguno hay. Pero bueno, siempre vamos, normalmente por los elementos siempre pasa algo de corriente. Entonces nosotros medimos la oposición a través de una magnitud que le llamamos resistencia, ¿vale? Entonces os dice ahí que la naturaleza del material determina la mayor o menor oposición que ofrece al paso de los electrones. Claro, esta característica concreta, ¿vale?, se denomina resistividad. Si vais a la página 234, tenéis unas tablas, dos tablas en concreto, y veis ahí que es una tabla de materiales conductores y otra de materiales aislantes, dieléctricos se llaman también, ¿vale? Os dais cuenta que la resistividad, que por cierto se mide en ohmios por metro, es muchísimo menor en un conductor que en un aislante, como es lógico, por otra parte. Tenéis ahí la plata, el cobre, el oro, el aluminio, o sea, los metales en general tienen poca resistividad, o sea, la corriente pasa por ellos maravillosamente bien, ¿vale? Sin embargo, por otros materiales que tenéis ahí, pues el PVC, el vidrio, el metacrilato, una serie de materiales, no hay que sabérselos, pero bueno, que os suene alguno, pues oponen mucha resistencia, ¿vale? Una tubería de PVC, la corriente no circula por ella como por un cable de cobre. Creo que eso es bastante evidente. Os dice también en esta página que la resistencia, si la queréis relacionar con la resistividad, tenéis una fórmula que la relaciona, y es que la resistencia es el producto de la resistividad por la longitud del conductor dividido entre la sección, el área de ese conductor, la sección transversal. O sea, cortáis el cable y la sección que tenga, pues, ¿vale? Esa sería la S que pone ahí en la fórmula. Entonces, os dice ahí en el libro, lógicamente, como veis, la resistencia depende de la longitud del conductor, aparte de depender de la resistividad, depende de la longitud del conductor y depende también de la sección de cable, ¿vale? ¿Cómo dependen? Pues de la longitud depende directamente, o sea, es directamente proporcional a la longitud, a mayor longitud, mayor resistencia, pero de la sección no, es inverso, a mayor sección, menor resistencia, ¿vale? Bueno, y luego os dice por último, y con esto acabo por hoy, si vais a la página 235, ¿vale?, dice, nos habla de la conductividad. La conductividad se define como la inversa de la resistividad, ¿vale? Y se mide, si lo veis ahí, en Siemens partido por metro, ¿vale? Pues eso sería todo. Luego os voy a adjuntar en el modo unas fotografías de qué tenéis que subrayar, que me parece relevante, pero por favor, de este vídeo, mirarlo tranquilamente y tomar alguna nota de lo que os resulte interesante o de lo que veáis que en el libro no está contado como lo he contado yo, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias, esta va a ser la clase de hoy.
Mañana os hablaré de la ley de Ohm, que es importante, y haremos ejercicios, ¿vale? Os plantearé algún ejemplo y os pondré algunos ejercicios. De momento hoy la tarea es ver este vídeo, estudiarlo, ¿vale? Y ya está. Y subrayar en el libro. Y ya mañana veremos, como digo, la ley de Ohm y seguiremos un poco con una cosa muy importante, que dentro de las resistencias, para los ejercicios vamos a ver que no es lo mismo poner dos resistencias, 3, 4, las que sea, en serie, ¿vale? Una continuación de otras seguidas, que ponerlas en paralelo, o sea, dividir el circuito en 2 ramas, en 3, en 4, las que sea, y poner resistencias, ¿vale? Eso lo contaré mañana, ¿vale? Porque hoy creo que con esto, para los que no habéis dado esto, y es por la primera vez que lo veis, pues es mejor no liarnos, ¿vale? Pero mañana seguiré con eso, os hablaré de la ley de Ohm y algún ejercicio de muestra.